Bienvenidos a este análisis. Hoy nos embarcamos en una exploración fascinante de uno de los textos más antiguos e influyentes de toda la historia humana, el Decálogo. Bueno, entremos de lleno en el tema. Históricamente, estas reglas milenarias han sido vistas por muchísimos como una carga pesadísima, ya saben, un montón de prohibiciones polvorientas. Pero a lo largo de este recorrido vamos a darle un giro completo a esa narrativa. Vamos a descubrir cómo estas normas, de hecho, no son herramientas de opresión para nada, sino que fueron diseñadas literalmente como las barandas fundamentales para proteger el amor y la verdadera libertad humana. Para arrancar, tenemos que enfrentar una suposición cultural que es súper común hoy en día. Hay una idea por ahí muy generalizada de que las leyes religiosas son simplemente reglas frías, súper anticuadas, creadas casi con el único propósito de aplastar el potencial humano, mantener a la gente controlada y básicamente arruinarnos la diversión. Y siendo honestos, es una pregunta justa que muchos se hacen al mirar estas directrices milenarias. O sea, si el objetivo es vivir una vida plena y abundante, ¿por qué tendríamos que estar limitados por mandatos tan estrictos? Y justo aquí es donde necesitamos un cambio de paradigma total. Con demasiada frecuencia pensamos en estos mandatos como si fueran rejas de prisión, diseñadas para mantenernos atrapados, pero en realidad existe una metáfora muchísimo más precisa. Son barandas de seguridad. Imagínense conduciendo por una carretera muy sinuosa en lo alto de una montaña. Nadie va por ahí maldiciendo las barandas por arruinarle el viaje, ¿verdad? Al contrario, reconocemos que alguien las puso ahí, a un gran costo, precisamente para evitar que nos vayamos al precipicio. El creador estableció estas normas de tránsito, por así decirlo, no para limitar la libertad, sino para asegurar un viaje seguro y lleno de gozo a lo largo de la vida. Un detalle que me parece increíblemente interesante es el origen del nombre mismo. ¿Sabían que, sorprendentemente, Moisés nunca se refirió a estas reglas como los 10 mandamientos en el hebreo original? Así es. Literalmente la expresión que usó es las 10 palabras. Y de ahí justamente viene el término griego decálomo. Deca, que significa 10, y logos, que significa palabra. Este pequeño gran detalle lingüístico cambia de manera muy sutil la forma en que percibimos su propósito. Ya no suenan como los gritos de un dictador, sino como palabras fundamentales, una instrucción divina para nuestro bien. Ahora, para entender verdaderamente estas 10 palabras, tenemos que mirar su contexto histórico. Y el orden de los eventos aquí lo es todo. Presten atención. Primero, hubo opresión en Egipto. Segundo, vino una liberación absoluta, puramente por la gracia de Dios. Y solo después, en tercer lugar, se da la entrega de la ley en el monte Sinaí. Esto es clave. Los israelitas no recibieron la ley para ganarse su salvación o para comprar su libertad. Para nada. Recibieron la ley después de haber sido liberados por un acto soberano de pura gracia. La libertad fue un regalo inmerecido que llegó mucho antes que cualquier regla. Así que todo este punto crucial se resume a la perfección en esta frase. Los 10 mandamientos no son instrucciones sobre cómo salir de Egipto, son reglas para que la gente libre permanezca libre. La obediencia, entonces, no es el precio que se paga por la liberación, es la respuesta más lógica y natural a la redención. Piensen en ello como el marco de referencia que se necesita urgentemente para evitar que una sociedad vuelva a caer en esa misma esclavitud física, espiritual y moral que acababan de dejar atrás. El pecado es lo que esclaviza. Estas reglas, por el contrario, son las que mantienen viva la libertad. Y bueno, antes de que nos apresuremos a descartar cualquier ley por considerarla anticuada, hay un concepto súper profundo que vale la pena considerar. Toda ley, sin excepción, refleja el carácter y los valores de quien la escribe. Las leyes nos gritan qué es lo que realmente le importa al legislador. En este caso particular, nos muestran el honor, la majestad y la justicia del Creador. Por lo tanto, despreciar la ley implica casi por definición faltarle el respeto al corazón generoso y justo de quien la originó en primer lugar. Muy bien, avancemos y veamos cómo se estructura todo esto, porque está armado de una manera maravillosa. El Decálogo no es para nada una lista aleatoria de reglas tiradas al azar. Está perfectamente equilibrado en dos dimensiones relacionales fundamentales, y ambas están basadas puramente en el principio del amor. Por un lado, tenemos la dimensión vertical, que abarca los primeros 4 mandatos, y se enfoca directamente en el amor a Dios. Y por el otro lado, está la dimensión horizontal en los 6 mandatos restantes, totalmente enfocada en el amor al prójimo. Es literalmente un equilibrio ético perfecto. Sección 1. La dimensión vertical. Amar a Dios.
Estos primeros mandamientos establecen una premisa que es simplemente innegociable. Poner al Creador en primer lugar es la base absoluta sobre la cual se construye cualquier comportamiento ético realmente saludable, y vaya que tienen implicaciones fuertes. Comienzan exigiendo una lealtad absoluta. De hecho, en los textos originales se habla de un Dios celoso. Pero ojo aquí, necesitamos entender esto como un rasgo súper positivo. Es como el celo protector de un cónyuge que ama profundamente y defiende su matrimonio con uñas y dientes. Esta lealtad es vital porque protege a la humanidad de fuerzas muy destructivas, desde el paganismo y el vacío del ateísmo hasta las idolatrías modernas que llevamos en el corazón, como la avaricia extrema. E incluso nos protege del totalitarismo. Ya saben, cuando un poder intenta exigirnos una obediencia casi divina que simplemente no le corresponde. Pasando al tercer mandamiento, nos damos cuenta de que va muchísimo más allá de simplemente no decir malas palabras. En realidad, protege el valor más sagrado y último del universo. Violar este mandato incluye cosas como profesar una creencia en Dios, decir que somos parte de su pueblo, pero luego salir y vivir de una manera que lo deshonra por completo. Esa clase de hipocresía trata el nombre divino con una ligereza y un desprecio tremendos, convirtiendo algo infinitamente sagrado en un simple objeto de burla. Y eso es exactamente lo que busca evitar. Ahora, llegamos a algo que fue verdaderamente revolucionario en el mundo antiguo y que sigue siendo increíblemente relevante hoy en día. El cuarto mandamiento, el día de reposo. El establecer un descanso regular está ahí para garantizar de forma tajante que el trabajo nunca, pero nunca se convierta en una nueva forma de esclavitud. Es una salvaguarda absolutamente brillante. Protege nuestra salud física y mental al romper ese ciclo interminable de producción y labor y al mismo tiempo protege nuestra salud espiritual, dándonos un tiempo que es vital para la pausa y la reflexión. Sección 2. La dimensión horizontal. Amar al prójimo. Habiendo dejado súper clara la base vertical, el decálogo cambia su enfoque. Ahora mira hacia las relaciones humanas, presentándonos 6 mandamientos que actúan literalmente como pilares que sostienen a toda la sociedad. Y aquí hay un concepto fascinante que creo que cambia por completo la manera en que leemos cualquier regla moral. Escuchen esto. Todo mandato negativo en realidad oculta una hermosa verdad afirmativa. Cuando la regla nos da un rígido no, como por ejemplo no robarás, lo que está haciendo en el fondo es proteger ferozmente un gran sí. Está protegiendo la generosidad, defendiendo a capa y espada la justicia y salvaguardando la propiedad privada. Así que esas aparentes prohibiciones son simplemente el escudo que defiende lo que como sociedad más valoramos. Al desglosar un poco más estos mandamientos, vemos con claridad qué es exactamente lo que están protegiendo en nuestra convivencia. El quinto y el séptimo mandato, por ejemplo, son los grandes escudos protectores del amor, el matrimonio y la familia nuclear. Por su parte, el sexto y el octavo se erigen como los guardianes sagrados de algo tan básico como la vida humana y los frutos del propio trabajo. Y el noveno, bueno, ese es el que protege la verdad y la confianza. Si miramos a lo largo de la historia, no es difícil darnos cuenta de que el rechazo sistemático de estas leyes específicas siempre termina correlacionándose directamente con la delincuencia y una decadencia social profundísima. Tomemos el noveno mandamiento, ese que habla sobre no dar falso testimonio. Es un ejemplo estelar de por qué todo esto importa tantísimo. Como bien se ha dicho, la verdad es la base absoluta de nuestras relaciones, de los negocios, de los tribunales de justicia y hasta de la paz internacional. Piénsenlo por un segundo. Si todos mintieran, todo el tiempo, el resultado inmediato sería un caos social catastrófico. Sin esa confianza mutua, simplemente se desmorona todo. No habría seguridad, ni justicia, ni una libertad sostenible para absolutamente nadie. Así de crucial es. Y finalmente llegamos a la última regla, una que de hecho internaliza toda la ley. Me refiero al 10º mandamiento, no codiciar. Y ojo, que esto no se refiere a un simple deseo pasajero que cruza por la mente. Significa no planear, no crear toda una maquinación mental para terminar apoderándose de lo que legítimamente le pertenece a otra persona. Esta regla es impresionante porque va directo al corazón. Anticipa de una manera increíble las enseñanzas que daría Jesús mucho después, cuando enfatizó que la verdadera pureza moral y también la corrupción ética comienzan siempre, antes que nada, en los deseos y en las maniobras secretas de nuestra mente. Y todo este análisis nos lleva a un marco conceptual brillante que fue desarrollado por el autor Ray Ortlund. Él nos enseña cómo un solo mandamiento puede operar en 4 niveles distintos de manera simultánea. Es fascinante. Primero, funciona como revelación. Nos muestra que Dios es profundamente justo y generoso. Segundo, sirve de confrontación. Actúa casi como un espejo implacable que expone nuestros propios impulsos egoístas y esa necesidad constante que tenemos de perdón. Tercero, es instrucción. Nos guía de la mano hacia un nuevo camino de gracia. Y cuarto, es promesa, porque nos anticipa un futuro asombroso, donde estas leyes ya no estarán talladas en piedra fría, sino escritas directamente en los corazones humanos. Sección 3.
El Decálogo hoy, viviendo en Cristo. Ya entrando en la recta final de nuestro análisis, tenemos que abordar la pregunta del millón. ¿Qué tanta relevancia siguen teniendo estas palabras tan antiguas para nosotros hoy en día? Bueno, el Decálogo apunta como una flecha directamente hacia Cristo. Al mostrarnos un estándar de perfección tan alto, revela la inmensa necesidad que tiene la humanidad de una expiación. Y al mismo tiempo, resalta de manera espectacular que solo Cristo logró una obediencia verdaderamente perfecta, sin fallar jamás, ni en un solo pensamiento o acción contra estos preceptos. A través de la fe, esa justicia perfecta se transfiere a quienes creen, como un regalo absoluto. Y finalmente, al contemplar esta ley por fe, comienza a formar esa misma belleza moral, de forma práctica en la vida del creyente. La ley no queda abolida, para nada, sino que es cumplida, permitiendo que ahora la obediencia nazca del puro deleite y de la gratitud, y ya no de un frío sentido del deber. Así que cerramos nuestro recorrido con esta reflexión. Creo que ha quedado súper claro que los mandamientos nunca jamás fueron diseñados como barrotes de una prisión. Son las barandas que nos protegen para vivir en verdadera libertad. Son un retrato impresionante de un amor que es a la vez perfecto y sumamente justo. Al ver el Decálogo a través del lente del amor divino y de la obra redentora de Cristo, uno no puede evitar hacerse una pregunta muy profunda. ¿Cómo cambia este nuevo entendimiento las decisiones y la forma en que elegiremos vivir el día de mañana? Porque abandonar esa vieja mentalidad de presión y empezar a abrazar estas palabras como las guías liberadoras que realmente son, tiene el poder sin lugar a dudas de transformar absolutamente cada aspecto de nuestro caminar diario.